¿Por qué no se ponen sobre sus pies conmigo y leemos en nuestras Biblias? Voy a tener como base para la enseñanza de esta noche el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el versículo 16 solamente son 3 palabras. Ahí es donde vamos a radicar, de ahí vamos a tomar la idea general de todo el estudio, aunque vamos a estar yendo y viniendo a otras partes de la Escritura. Y el tema para esta noche, tomando en cuenta lo que nosotros estamos celebrando, es que estamos celebrando un año más de la iglesia, un año en donde, un tiempo en donde el Señor se ha manifestado, en donde el Señor ha sido nuestro sostén. Él es nuestro sostén. Y Primera de Tesalonicenses 5, desde el versículo 12, el apóstol Pablo lo que quiere, si vemos todo el contexto, solo para contextualizar, el apóstol Pablo quiere una iglesia, un rebaño saludable. Pero como dije, mi versículo va a ser el 16 y por favor lo leemos todos juntos. Estad siempre gozosos. Ese es el texto. Estad siempre gozosos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros nos unimos al coro celestial ya temprano. Hemos cantado, Señor, las glorias de tu evangelio, las maravillas, Señor, que tú has hecho a nuestro favor. Orquestando, Señor, un plan desde la eternidad pasada, Señor, para que tus hijos, para que tú, aquella grey, Señor, por la que tú habías de morir, Señor, un día estuvieran reunidos, exaltando y alabando tu nombre. Nosotros, Señor, estamos agradecidos por tanta misericordia, Señor, que has derramado no solamente individualmente sobre cada uno de nosotros, Señor, al apartarnos para ti, sino también que nos has sostenido, Señor, como iglesia. Te damos las gracias, Señor, por estos 8 años en donde un grupo de hermanos, un tiempo atrás, Señor, se reunieron y hasta el día de ahora, Señor, tú sigues sosteniendo a este grupo de hermanos, a esta iglesia y, Señor, nosotros esperamos, Señor, llegar hasta la meta, hasta el final, si así es tu voluntad. Permite, Señor, que lo que nosotros hablemos en esta hora sea para tomar en cuenta, Señor, lo que tu palabra dice y que en base a eso, Señor, nosotros podamos estar siempre gozosos sin importar las circunstancias. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo oramos estas cosas. Amén. Tenemos entonces el gran privilegio en esta noche de iniciar con la celebración de aniversario de nuestra iglesia. Y esta noche quiero que hablemos de un sentimiento, de un estado en donde creo que la Escritura va a ser clara en lo que nos demanda, nos invita. Hay muchas cosas, hay muchas promesas, hay tanta enseñanza, hay tanta teología que encierra las Escrituras, pero ahora en esta noche yo quiero que nos enfoquemos en algo que a veces, por las circunstancias que la vida da, es muy posible que nosotros nos desanimemos, es muy posible que nosotros nos enojemos, es muy posible que nosotros nos entristezcamos y eso es válido. Es válido. Pero la Escritura nos va a enseñar a lo largo de esta noche, de esta exposición, que hay un mandato. Estad siempre gozosos.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Pero para poner en contexto un poquito de lo que vamos a hablar, como dije, el apóstol Pablo ha escrito esto a estos hermanos de esta iglesia con el propósito de que este rebaño sea saludable, con el propósito de que las relaciones dentro de ese rebaño sea saludable. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y ustedes ya, con ese versículo leído, ustedes ya identificaron a quién se refiere el texto. Luego continúa en el 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y por favor mantenga esto en mente, que la intención del apóstol Pablo es que el rebaño esté saludable. También os rogamos, versículo 14, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Siga por favor teniendo en mente la idea. 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Se dan cuenta cuál era el propósito entonces acá? Y nos damos cuenta del propósito del apóstol Pablo al escribir esta porción de la Escritura. Simplemente dice, estad siempre gozosos. Y ese, como dije, va a ser el punto de referencia. Ahora, como ustedes saben, este versículo solo es parte de la gran enseñanza que tiene que ver con el tema de cultivar un rebaño saludable. Nosotros estuvimos hablando por meses acerca de la carta a los Efesios, en donde el tema, el punto principal era la unidad, la carta de la unidad. Aquí continuamos nosotros con lo que el apóstol tiene que enseñarles a estos hermanos. Pablo está preocupado por la salud del rebaño en Tesalónica. Dio la instrucción de cómo las ovejas debían tratar a sus pastores y de cómo sus pastores deben tratar a sus ovejas, y después de cómo las ovejas deben de tratar a las otras ovejas, y ahora llega a una nueva relación. Por eso yo, para contextualizarlo, yo leí desde el 12 hasta el 22. Primero era la relación entre el pastor y la oveja, luego entre la oveja y el pastor, luego entre oveja y oveja, y ahora una nueva relación. ¿Cuál es? La relación de oveja-pastor no es acá, sino la relación de oveja con el gran pastor de las ovejas. Eso es lo que el apóstol Pablo está abordando acá. Si el rebaño va a ser saludable, no solo lo ha de ser en relación entre el pastor y las ovejas, o entre el pastor y las ovejas y el pastor, sino también nuestra relación con el Señor Jesucristo, o sea, con el pastor del rebaño, con el gran pastor de la iglesia, con Dios mismo. Esa relación tiene que estar bien. Y entonces, comenzando desde el versículo 16 hasta el versículo 22, el apóstol Pablo da una serie de exhortaciones que tienen que ver con la vida interna del creyente, nuestra relación con Dios mismo. Él comienza con esas breves palabras: estad siempre gozosos. La explicación del gozo es del gozo cristiano es clara, es crucial, es esencial para todos nosotros que nombramos el nombre de Jesucristo. La explicación del gozo cristiano es claro, es crucial, es necesario para todos nosotros
que nombramos el nombre de Jesucristo. Mucho se puede decir, mucho debe de haberse dicho ya con respecto a esto, pero quiero iniciar el día de hoy nuestro estudio con una afirmación que puede sorprender a cada uno de nosotros. De hecho, podría ser fuerte y si no, o por decirlo de otra manera, imposible de creer, y esta es la afirmación. No hay acontecimiento ni circunstancia que pueda ocurrir en la vida del cristiano que deba opacar o que pueda disminuir el gozo de un creyente. Eso, como dije, es difícil de aceptar, es difícil de creer, es casi imposible de recibirlo o de aceptarlo. No obstante, no importa cómo se escuche, no importa si yo lo recibo, no importa si usted lo recibe, el punto es que el mandato es explícito en las Escrituras y Él dice, estad siempre gozosos. ¿Con qué frecuencia nos anima el apóstol Pablo a estar gozosos? Siempre, siempre. Y yo creo que tomé este tema en especial porque creo que cada uno de nosotros está agradecido. El hermano oraba en su oración inicial y decía de que todos hemos estado esperando este día para iniciar nuestra celebración de aniversario. Y como iglesia, como hemos dicho ya, han habido altos, han habido bajos, pero eso ha sido en la providencia de Dios. Y nosotros, ¿qué es la tarea que nosotros tenemos que hacer? Y hermanos, y quiero decir algo. Pueda que usted se recuerde de algunas situaciones que han pasado y pueda que tenemos que estar o debemos de estar preparados para otra situación posible que pueda suceder. Nosotros no sabemos. Pero en medio de todo eso, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier desbalance, en medio de cualquier victoria, en medio de cualquier triunfo, en medio de cualquier desánimo, en medio de todas esas cosas, estemos siempre gozosos. Ahora, ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos vivir con un gozo constante, con un gozo permanente? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que estemos siempre gozosos? ¿Cómo podemos vivir en un gozo que no disminuye? ¿Cómo podemos trascender todo el acontecimiento que nos rodee y toda circunstancia que ocurre de tal manera que nada opaque nuestro gozo? ¿Cómo puede suceder eso? Eso es realmente lo que estamos buscando el día de hoy en este estudio. Estad siempre gozosos. Y como dije, ya lo dije 1, 2, 3 veces, a lo largo de la exposición lo vamos a ir viendo con textos que nos afirman, que nos comprueban, que nos mandan y nos aseguran que esto puede y debe de ser una realidad en nosotros. Comencemos con el mandato mismo, estad siempre gozosos. Y note que inicialmente no es el único lugar en donde el mandato se nos presenta. El gozo se presenta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la Escritura hay varios lugares en donde hay mandatos semejantes. Por ejemplo, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. De nuevo digo, regocijaos. Y es así como si Él dice, regocíjense en el Señor siempre. De nuevo les digo, regocíjense. Y es casi como si Él dice, regocíjense en el Señor siempre. Y como siempre hay alguien que sabe y alguien podría decir, ¿cómo me voy a regocijar? El punto es, regocíjense todo el tiempo. Entonces Él dice de nuevo, gócense, regocíjense. En Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13, Pedro dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Otra vez, de regocijarse, de alegrarse. Al grado que en el que comparten los padecimientos de Cristo continúen regocijándose. Se nos manda a seguir regocijándonos.
siempre, a estar siempre gozosos. Y otra vez digo, regocijaos. Y entonces aquí el mandato en el versículo 16 es coherente con otras porciones de las Escrituras. Y alguien podría decir hasta este punto, wait a minute, espere un momento, así en inglés. Espere un momento. ¿Qué hay acerca de Romanos 12:15? Que tenemos que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. ¿Qué hay con eso? ¿Acaso eso niega el mandato de que estad siempre gozosos? ¿No hay un momento en el que debemos de llorar con aquellos que están llorando? Sí lo hay. Y la respuesta es esta. En Romanos 12:15, lo que Pablo está escribiendo ahí es identificarse con las experiencias de emociones humanas que están siendo sufridas por aquellos que nos rodean, que le rodean a usted, que me rodean a mí. Si la gente a su alrededor está feliz, ¿qué es lo que dice el apóstol? Gócense. Estén felices con aquellos, entonces estén felices con ellos. Si la gente a su alrededor o a mi alrededor está triste, entonces compartan su tristeza de una manera empática, de una manera compasiva. Es simplemente una identificación externa con emoción humana y debemos compartir eso. Así que en ningún momento estamos contradiciendo el regocijarse en el Señor siempre. Inclusive cuando estamos llorando, aún ahí, no se anula la realidad, la responsabilidad de regocijarnos. Alguien también, como siempre, nosotros somos curiosos y preguntamos, pero ¿cómo podemos estar llorando, pero a la vez regocijarnos? ¿Podemos hacer ambas cosas a la vez? Eso también es probado por las Escrituras. Pablo les escribe en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10 que esto puede ser posible y todo esto puede ser posible. Podemos estar llorando, podemos tener un momento de aflicción, pero también podemos estar regocijándonos y más adelante viene la respuesta. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, y no estamos hablando monetariamente, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En pocas palabras, tristes, pero siempre regocijándonos. Si nosotros negamos esta realidad que podemos estar en aflicción, en dificultades, pero gozosos, iríamos en contra de un principio bíblico. El énfasis en nuestro texto presenta eso. En español dice estar siempre gozosos. Bueno, en el idioma original siempre regocíjense. El énfasis está en todo momento estén regocijándose. La nota enfática es en todo momento. La palabra regocijarse era usada ciertamente por la primera iglesia, la iglesia primitiva. Ustedes se recuerdan, han leído el capítulo 5 de Hechos, versículos 40 y 41, ahí están estos hombres frente al concilio. Hechos 5, 40 y 41, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los amenazaron, primero los garrotean. Y les dicen que los amenazan, que ya no sigan predicando el nombre del camino, el nombre de Jesús. Y los ponen en libertad. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esto es increíble,
¿Cómo es que yo vengo bien apaleado y vengo gozándome en eso? Ahí está la enseñanza, regocíjense. Hay varias ocasiones en el libro de los Hechos en donde vemos el gozo incesante, ese gozo interminable, independiente de la iglesia primitiva, en donde Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos de alabanza a Dios mientras estaban encerrados en un calabozo apestoso, con sus miembros corporales estirados, lo más que podían estirarse y después metidos en el cepo. ¿Saben qué es el cepo? Era una especie, están sentados, hay una cosa en donde les meten, les aprietan los pies, los dos pies, ¿cómo los mueven? Están ahí, están ahí, ¿y qué están haciendo ellos? Están cantando, están orando y están cantando himnos. La agonía del estiramiento y los músculos atrofiándose o acalambrándose habría sido más allá de cualquier descripción o cualquier sufrimiento que usted y yo pudiéramos tener. Y ellos estaban cantando himnos y experimentando el gozo cristiano, regocijándose. Hechos 16 del 23 al 25 dice: Pablo, en esa bendición hermosa, llena de gracia que encierra 2 Corintios 13, el 23, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia en donde su cuerpo ha tenido que estar estabilizado en el vuelo, en un vuelo de avión, algo parecido a eso, aunque ahí se puede mover uno, estirar el pie y todo. Pero se imaginan, yo solo recuerdo una ocasión, que no voy a dar detalles, pero a mí me metieron en la cabina pequeña de un pickup que traía como a 6, 7 gentes encima, en donde no me podía mover, en donde yo me sentía que ya no daba más, y me bajé. No podía, mis pies no respondían a mi cerebro, no respondían, porque pasé como 4 horas con gente encima y con mis pies estirados y así. Es tremendo. Y estos hombres estaban ahí, presos, maltratados, apaleados. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Orando y cantando himnos. Se estaban gozando. Pablo también, al escribir a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 24, dijo: si tengo que entregar mi vida llevándoles el evangelio a ustedes, me regocijo. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pedro dice lo mismo prácticamente en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, en lo cual vosotros ahora os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Las Escrituras añaden que nuestro gozo debe de ser grande, que debe de ser abundante, que nuestro gozo debe de ser animado, que nuestro gozo debe de ser inefable, que nuestro gozo debe de ser lleno de gloria, que nuestro gozo debe de ser con asombro, y entonces debemos regocijarnos siempre. ¿Por qué yo estoy haciendo un énfasis en esto? Porque pareciera que hay situaciones en la vida de la iglesia, en la vida familiar, en la vida de nosotros, pareciera que el enemigo gana terreno. Pareciera que nosotros queremos, como dice el boxeador, como que quiere colgar los guantes. Porque ¿cuántos de nosotros acá más de una vez hemos dicho: ya no puedo, ya no aguanto, ya estuvo? Y en medio de todas esas circunstancias, hermanos, ustedes o yo creemos que Dios no es soberano. Usted y yo creemos que Dios no está en control de todas esas cosas. No creemos nosotros que Dios está usando o puede usar esas cosas para su bien eterno y para la gloria de Él. Estad siempre gozosos.
Ahora, hasta este punto, necesitamos decir algo. Porque otra vez, nosotros siempre somos curiosos, preguntamos. Yo me acuerdo desde que chiquito, desde pequeño, yo tenía una edad bien pequeña y quizás aprendí algunas cosas porque yo cuando veía algo, alguien haciendo algo, yo siempre pregunté. Quizás era un niño blanquito, pecoso, gordito, que caía mal, porque preguntaba. Yo preguntaba. Preguntaba. Entonces a nosotros nos sucede lo mismo. Y hasta este punto usted y yo necesitamos preguntarnos algo, o aquel que vive lejos de estas realidades puede que se haga la pregunta: ¿cómo es este gozo posible para mí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo sucede? ¿De dónde proviene este gozo del que me están hablando, que en medio de las apaleadas y en medio de la cárcel y en medio de que yo ya no aguanto, en medio de que ya no aguanto estar en la casa, en medio de que ya no aguanto a mi marido, ya no aguanto a mi mujer, ya no aguanto a todo esto? ¿Cómo es que yo me puedo gozar en todo eso? ¿Cómo sucede? ¿De dónde proviene? Hay... por la naturaleza de los trabajos que tenemos a veces, la gente, muchachos o personas dicen: yo ya no aguanto a mi jefe. O alguna consejería: ya no aguanto a mi marido. O ya no aguanto a mi esposa. O ya no aguanto a mi vecino. Ha perdido su gozo. ¿De dónde proviene? Desde el punto de vista humano, este gozo no es natural. Desde el punto de vista humano, este gozo no es natural. El gozo descrito acá, todo lo que hemos visto, es un gozo sobrenatural. Y ese es el tipo de gozo del que nosotros estamos hablando en esta noche. No estamos hablando de felicidad momentánea, la cual viene de las circunstancias o debido a algo, simplemente porque resulta bueno para nosotros o porque me conviene. No viene de ahí. No estamos hablando de una respuesta superficial a una emoción o a una circunstancia positiva. Tampoco estamos hablando de eso. No estamos hablando de un gozo natural, sino de un gozo sobrenatural. Es un gozo de otro nivel. ¿Por qué? Porque este gozo del que nosotros estamos hablando, regocijaos en el Señor siempre, ahí tiene la base. Es un gozo divino. Es un gozo divino. ¿Y sabe por qué es un gozo divino y por qué es un gozo sobrenatural? Ustedes recuerden cuando nosotros estuvimos estudiando o cuando usted diligentemente lee la Biblia y ha abierto la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo del 17 en adelante, donde él habla del fruto del Espíritu, y el primero que menciona el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál es el siguiente que menciona? Gozo. Por eso no es natural. Este gozo es un gozo sobrenatural que solamente el Hijo de Dios va a experimentar. Porque no depende de una emoción momentánea, de algo que salió bien, sino depende de que Él confía en la soberanía de Dios, que todo Él ocupa para nuestro bien. Esa es la razón también por la que Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está, ahí otra vez radica ese gozo. Esa afirmación maravillosa de que el reino está constituido de gozo en el Espíritu Santo es un gozo espiritual, es un gozo del Espíritu Santo, es un gozo sobrenatural. Entonces se nos manda a estar siempre gozosos y después nos instruye diciendo que no es natural, no es normal, es un gozo sobrenatural, es un ministerio, es un regalo y es un producto del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que es. Ahora alguien inmediatamente entonces dirá: bueno, si no es natural y no es normal y no emana de mi propia naturaleza humana y tengo que depender del Espíritu de Dios para que lo produzca, entonces, ¿por qué se me manda a regocijarme?
Si es la obra del Espíritu, ¿por qué me están mandando a regocijarme? Y la respuesta es la misma respuesta que usted tiene que dar a todos esos aspectos de la Escritura que involucran la voluntad humana. Todo el mandato del Nuevo Testamento es un mandato hacia la santidad. El domingo nosotros estuvimos hablando de esto, la cual solo puede ser producida por Dios. Sin embargo, usted involucra y yo involucro mi voluntad. Mi voluntad está involucrada en todos estos mandatos. Entonces, mientras que el gozo es producto del Espíritu de Dios, note esto, no está haciendo a un lado mi voluntad. El Espíritu Santo da este gozo al cristiano de manera sobrenatural, que es espiritual, que es divino, que es una obra de Dios en el hombre interior. Yo no puedo desligarme de la responsabilidad porque Él no dice, lo voy a mantener siempre gozosos. Él dice, estad siempre, o sea que hay algo que va a depender de nosotros. Lo mismo de ponerse la armadura de Dios. No era que Él iba a venir y Él iba a estar, no. Ponerse toda la armadura de Dios para que puedas hacer frente a todas las acechanzas del enemigo. O sea, hay una responsabilidad humana, hermanos, que no podemos desligarnos. Debo de ejercer mi voluntad sobre la carne para que esa obra del Espíritu Santo se lleve a cabo. Debo de estar involucrado. Sí es una obra de Dios, pero no es sin que yo pueda poner mi voluntad en la palestra. La experiencia del gozo cristiano fluye de Dios a través del Espíritu y después tiene que fluir a través de usted y de mí. El gozo. El gozo. Entonces, en primer lugar, se nos manda un gozo incesante. En segundo lugar, ya como lo vimos, reconocemos que no es natural, que es un gozo sobrenatural, la obra del Espíritu, pero en tercer lugar, demanda la cooperación de mi voluntad. Y ahora eso tiene que llevarnos a una definición de qué tipo de gozo estamos hablando. Ahora si mi voluntad tiene que ver o que tiene que estar involucrada en esto, ¿qué es? El Espíritu Santo ciertamente no necesita que se le defina. Él lo sabe, pero yo no estoy seguro de que lo entiendo. Entonces, si tengo que ejercer mi voluntad en este proceso, ¿qué es el gozo por definición que yo estoy buscando o que usted debe de buscar? Escuche con mucha atención esto. Este es el corazón de lo que yo he querido compartir en esta noche con la iglesia. El gozo cristiano es la emoción que brota, que sale de la confianza profunda del cristiano de que Dios está en control de todo y que todo su obrar es perfecto. Ahí radica el gozo. El gozo cristiano es la emoción que brota, que emana de la confianza profunda del creyente de que Dios está en control completo y perfecto de todo y que va a producir a partir de Él nuestro bien ahora y nuestra gloria en la eternidad. Ese es el gozo cristiano, ese es el gozo del que nosotros estamos hablando. El gozo cristiano no es una emoción encima de otra emoción. No es un sentimiento que está encima de otro sentimiento, es un sentimiento que está encima de un hecho y el hecho es que tenemos que estar siempre gozosos. Qué difícil es eso. A medida que yo pensaba en todo esto, no deja de ser un reto para mí y estoy seguro que no deja de ser un reto para cada uno de nosotros. Porque muchas veces, hermanos, las circunstancias de la vida puede ser muy poca o puede ser algo leve o puede ser algo grave,
pero nosotros perdemos el gozo. Perdemos el gozo. Lo perdemos. Somos muy vulnerables por los sentimientos. Somos muy vulnerables porque, cuidadito que se metan conmigo. Podemos ser vulnerables porque, bueno, soy humano, tenemos sentimientos, pero el mandato, hermano, no deja de ser una realidad, estar siempre gozosos. Todos nosotros debemos tener el hábito de estar expresando constantemente el gozo asombroso cuando contemplamos la relación eterna intercambiable con Dios y que tenemos a través del Señor Jesucristo. Ahora ya nosotros vimos cierta secuencia y aquí yo hago un paréntesis. Yo creo que eso ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir. Yo le doy gracias a Dios por las cosas que han estado sucediendo en la iglesia. La respuesta que la iglesia ha tenido a la palabra ha sido positiva. Yo puedo, si hay alguien que puede dar testimonio y que puede tirarles florecitas a la iglesia, yo puedo ver eso. Yo puedo ver la sensibilidad, el gozo que cada uno de ustedes tiene cuando viene. Yo puedo ver el gozo de cada uno de ustedes cuando canta. Yo puedo ver el gozo en su familia. Yo puedo ver el gozo. Yo lo veo, hermanos. Y para mí es de gozo. Para mí es de gozo. ¿Por qué? Porque ustedes la iglesia ha sido sensible a la palabra de Dios y solamente Dios puede hacer eso. Nosotros no podemos. Ahora, vemos la secuencia. Debemos regocijarnos en todo tiempo. Eso no es normal, sino que es sobrenatural. Es una obra del Espíritu de Dios, pero que demanda su voluntad y demanda la mía. Si nuestra voluntad va a estar involucrada en esto, tenemos que saber de qué estamos hablando. Y de lo que estamos hablando comienza con una confianza profunda de que Dios está en control de todo y Él está haciendo todo para nuestro bien en el tiempo y nuestra gloria en la eternidad. Esa es la secuencia que nosotros traemos. Si yo puedo fijar esa gran realidad en mi mente, entonces tengo ese cimiento profundo a partir del cual mi gozo cristiano puede emanar y que no va a flaquear, no va a nublarse, va a permanecer. Si yo tengo fija esa realidad en mi mente, que Cristo lo está haciendo todo para mi bien eterno y otra vez más, para su gloria. Entonces, con eso entendemos el mandato. Y ahora, ya como siempre digo, para los que predican me van a entender, siempre me van a entender esto. Ya como que ya el avión despegó y ahorita ya alcanzamos la altura y ahora vamos a empezar a descender. Si hemos entendido todo ese mandato, ahora, ¿cómo vamos? Porque esa es la pregunta. Sí, que tenemos que regocijarnos, sí, que ya seguimos la secuencia de que va a ser por esto, por lo otro, que no es sobrenatural, que es del Espíritu, que tengo que ejercer mi voluntad. Sí, pero ¿cómo sucede todo eso? ¿Cómo sucede? ¿Por qué debo obedecer ese mandato de estar siempre gozoso? ¿Cómo vamos a edificar, a construir esa base, esa confianza profunda? Yo tengo problemas en mi vida, diría alguien. Tengo dificultades, las cosas no van como yo quiero, no tengo trabajo que quiero, no tengo las circunstancias que quiero, no todo va bien como a mí me gusta, pero ¿por qué siempre tengo que estar gozoso? 3 breves puntos vamos a ver, como un acto de aprecio hacia la naturaleza de Dios. Eso nos tiene que dar gozo, como un acto de aprecio a la naturaleza de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 10, él dice así: en el día 23 del mes séptimo, él envió al pueblo a sus tiendas, regocijándose y contentos de corazón, debido a la bondad que Jehová había mostrado. ¿Se da cuenta?
Jehová había mostrado una bondad y ellos se regocijaban. Ahí es donde comienza. Mi gozo comienza en la naturaleza de Dios, un corazón contento, un corazón que se regocija debido a la bondad que el Señor ha mostrado. Escuche las palabras del salmista en el Salmo 28, capítulo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, mi corazón confía en Él y en Él soy ayudado. Por tanto, mi corazón se regocija, con mi canción yo le agradeceré. ¿De dónde viene el gozo? De su circunstancia. Entonces, mi gozo comienza en la persona de mi Dios, independientemente de mis circunstancias. Número 2, otra razón por la que estar siempre gozoso es como un acto de aprecio por la obra de Jesucristo, no solo como un acto de aprecio por la persona de Dios, sino como un acto de aprecio por la obra de Cristo. Y detengámonos a reconocer lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted. Pensemos en esto. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mí? ¿Y sabe qué es lo más delicado? ¿Qué es lo más especial? ¿Cómo nosotros podemos ver el Evangelio plasmado en todo esto? Porque al detenernos a reconocer lo que Jesucristo ha hecho en nosotros, nos damos cuenta que usted y que yo estamos o somos absolutamente indignos, inmerecedores de la misericordia que hemos recibido. Entonces es un acto de aprecio no solo por la persona de Dios, sino como un acto de agradecimiento y de humillación hacia Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Mire lo que dice, lo que le dijo. Esta es la razón por la que el ángel dijo en Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo cuando era la anunciación, se recuerda, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Cuál era el gozo? Era Cristo, que será para todo el pueblo. No temáis, aquí traigo buenas nuevas de gran gozo. ¿Qué es? Es un Salvador. Es el Salvador que trae gozo. En Juan capítulo 15, versículo 11, otro texto de las Escrituras. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor Jesucristo, para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo. No importa lo que esté pasando en mi vida o en su vida, no importa cuáles sean los problemas, no importa qué dificultades estemos enfrentando, tenemos una salvación eterna producida en la obra maravillosa de Jesucristo, concedida a nosotros mediante la decisión soberana de Dios en esos asuntos en donde usted y yo nos podemos regocijar. No hay más verdad que esta. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? ¿O debido a qué? Versículo 10, el versículo siguiente, el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ve dónde radica el gozo y quién lo puede obtener o quién lo tiene. Entonces, es un acto de aprecio a la obra de Dios, a la persona de Dios, un acto de aprecio a la obra y a la persona de Cristo. Y como número 3, estar siempre gozosos, no solo como un acto de aprecio a Dios, a la obra de Cristo, sino como un acto de aprecio por el ministerio del Espíritu Santo, como un acto de amor por el Espíritu de Dios. Tenemos gozo en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios quien está produciendo amor y gozo. Él está intercediendo por nosotros constantemente, como dice la Escritura, con gemidos indecibles, para que nuestras oraciones, que de otra manera están desviadas, sean traídas para conformarse con la voluntad de Dios. Romanos 8, ese es el texto, ese es lo que dice Romanos 8, el que está esperando en nosotros
para hacer que las cosas produzcan propósito y metas divinas. El Espíritu es el que nos liga y nos une a Cristo, y Él es la garantía de nuestra herencia futura. Él lo sella con amor, Él lo llena, Él lo capacita, Él lo dota motivado por el aprecio, la gratitud al Padre, la gratitud al Hijo y la gratitud al Espíritu Santo. Y debemos estar siempre gozosos. Nada puede tocar la naturaleza de Dios o disminuirla. Nada puede tocar la obra de Cristo y disminuirla. Nada puede dañar la obra del Espíritu de Dios y disminuirla. El Dios Trino, hermanos, está operando en nuestra iglesia. Ha estado operando en nuestra iglesia y esa es razón suficiente para que nosotros tengamos un gozo incesante y un gozo permanente. Estad siempre gozosos. Lo vimos una y otra vez en Efesios. La invitación entonces, al inicio de esta celebración, mañana, como dije, va a estar el pastor Noel con nosotros, el domingo el pastor Ramón, pero para dar inicio, hermanos, creo que es justo, que es necesario que le roguemos al Dios de la gloria, que en medio de cualquier circunstancia que usted y yo podamos pasar, podemos estar pasando, que en medio de todo eso estemos siempre gozosos. Porque al estar gozosos, lo único que estamos haciendo es afirmando que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que nos capacita para poder gozarnos en medio de circunstancias adversas. Y es lo que dice el apóstol Pedro, esperando la esperanza bienaventurada. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda la habilidad, la capacidad de poder vivir con un gozo incesante, con estar siempre gozosos. Y que esta iglesia pueda ser conocida por eso. Que cada uno de nosotros pueda ser conocida por eso. Que en medio de las adversidades, en medio de todos los gozos que podamos tener, recuerdan lo que dice Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en vosotros ha de manifestarse. Todo lo que podamos pasar, hermanos, es temporal, es temporal. El gozo que el Señor nos da es eterno. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, hemos tratado de hacer el mejor intento, Señor, de exponer lo que tú nos has dejado plasmado en tu palabra, Señor, acerca del gozo. Que sí depende de la obra divina del Dios Trino, Señor, pero que también involucra nuestra voluntad. Y es ahí, Señor, donde nosotros queremos rogarte por la asistencia de tu Espíritu, Señor, para que nos capacite, nos habilite, para poder estar siempre gozosos. Eso, Señor, es posible para aquellos, Señor, que son tus hijos, que conocen tu palabra, que maduramente, Señor, reaccionan y viven en base a esta realidad del gozo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que has concedido para esta iglesia. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos has concedido, Señor, con cada uno de nosotros. Por mis hermanas, mis hermanos, Señor, que cada vez que la iglesia, la asamblea de creyentes se reúne, aquí está, Señor, y lo hacen por amor a ti, por amor a tu nombre, porque quieren alabar tu nombre, Señor, porque quieren
permanecer en ti, crecer en ti, conocer tu palabra, que tu voz, Señor, sea predicada, Señor, que tu palabra sea predicada. Te agradezco, Señor, por tanta bondad que hemos recibido, Señor, en nuestras vidas. Hemos sido receptores de tanta misericordia, de tanta gracia. Te agradezco, Señor, por aquellos hermanos que están desde el principio, Señor, aquellos hermanos que nos hemos ido añadiendo a esta iglesia. Yo te agradezco, Señor, porque en tu misericordia, en tu sabiduría, Señor, en tu providencia, tú lo has permitido y te damos las gracias por esta amada iglesia, Señor. Gracias, Señor, por todo. Permite que el día de mañana, de igual manera, podamos estar a la misma hora, Señor, escuchando tu voz, adorando tu nombre, compartiendo con la Grey. Y todas estas cosas nosotros te las agradecemos. Y las cosas que te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.